Don Alejandro vivía rodeado de todo el lujo que el dinero podía comprar. Su mansión, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, era un reflejo de éxito y poder. Automóviles elegantes, obras de arte valiosas y una vida llena de comodidades parecían demostrar que lo tenía todo. Pero detrás de esa fachada brillante, don Alejandro escondía un secreto que ni siquiera el dinero podía sanar. Una herida profunda que llevaba en el alma desde hacía 20 años, la pérdida de su hija pequeña. Hace 2 décadas, su vida cambió para siempre. Una tragedia familiar separó a don Alejandro de su hija, y desde entonces, ningún esfuerzo había logrado devolverle a la niña que tanto amaba. El dolor se había convertido en una compañía constante, silenciosa pero implacable. A pesar de su éxito en los negocios y la admiración que despertaba entre sus conocidos, su corazón estaba marcado por la ausencia de esa hija que desapareció sin dejar rastro. El paso de los años no había hecho más que aumentar la sensación de vacío en la mansión. Las risas se habían vuelto menos frecuentes, y la alegría parecía haberse refugiado en algún lugar lejano. Don Alejandro se acostumbró a vivir con ese vacío, como si llevara una máscara que ocultaba el sufrimiento. Sin embargo, aunque lo había intentado todo, nunca perdió la esperanza de encontrar a su hija. Lo que nadie sabía es que el destino estaba a punto de jugarle una carta inesperada. La llegada de una joven niñera cambiaría su mundo de una manera que ni él mismo podía imaginar. Esa niñera no era una mujer común, ni una simple cuidadora para su nieto. Era un misterio envuelto en recuerdos olvidados y emociones enterradas profundamente. Don Alejandro aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de transformarse para siempre. El día que Carla llegó a la mansión, todo parecía normal. Una joven amable y sencilla, recomendada por una agencia confiable, dispuesta a cuidar al pequeño hijo de don Alejandro. Desde el primer momento, Carla mostró una paciencia y ternura que conquistaron el corazón del niño. Su forma de jugar, su atención a cada detalle y su sonrisa cálida llenaron la casa con una energía que hacía mucho tiempo no se sentía. Pero mientras todos veían en Carla a una niñera perfecta, don Alejandro no podía ignorar una extraña sensación que lo atravesaba cada vez que la miraba. Había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar. No era solo su forma de moverse o sus gestos, era algo más profundo, como un eco lejano de un recuerdo olvidado. Su corazón latía con fuerza, pero no lograba entender por qué. Un día, mientras Carla jugaba con el niño en la sala, don Alejandro notó algo que llamó su atención. La joven llevaba un collar antiguo, sencillo pero con un diseño que le resultó extrañamente conocido. Era un collar que él había visto muchas veces, uno que su hija pequeña usaba antes de desaparecer. La imagen de su hija con ese collar apareció en su mente como un destello brillante y doloroso. El tiempo pareció detenerse por un momento. Don Alejandro sintió una mezcla de esperanza y miedo, como si el pasado y el presente se hubieran cruzado de manera inesperada. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O acaso Carla era algo más que una niñera? La duda comenzó a crecer en su interior, despertando recuerdos y preguntas que llevaba años tratando de olvidar. Esa noche, en la quietud de su despacho, don Alejandro no pudo evitar pensar en Carla. La imagen del collar, la forma en que ella cuidaba al niño, y esa inexplicable sensación de familiaridad lo mantenían despierto. Su mente viajaba al pasado, a los momentos felices con su hija pequeña, y a la tragedia que los separó. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza comenzó a arder en su corazón. Pero también sabía que debía ser cauteloso. El dolor de una posible pérdida era demasiado grande para enfrentarlo sin pruebas. Decidió observarla con más atención, buscar señales, escuchar cada palabra, y esperar el momento correcto para descubrir la verdad. Sin saberlo, estaba a punto de iniciar un camino que lo llevaría a reencontrarse con su hija perdida,
y a sanar heridas que el tiempo no pudo borrar. En ese instante, don Alejandro entendió que su vida estaba a punto de cambiar, y que nada volvería a ser igual. La joven que cuidaba a su nieto podría ser la clave para recuperar el amor que había perdido hace 20 años. Pero antes, debía enfrentar sus propios miedos y la verdad oculta detrás de aquel collar que había despertado todos sus recuerdos. Durante años, don Alejandro había gastado una fortuna intentando encontrar a su hija desaparecida. Contrató detectives privados, revisó archivos de hospitales y orfanatos, y buscó en cada rincón del país, pero todo parecía un laberinto sin salida. Cada pista terminaba en un callejón sin esperanza. La tristeza y la frustración se hicieron sus compañeras constantes. Sin embargo, nunca perdió la fe de que algún día volvería a verla. Con el tiempo, la búsqueda se volvió una rutina silenciosa, una herida abierta que intentaba no mostrar. Su esposa y él habían aceptado que quizá nunca sabrían qué fue de la niña, y poco a poco, el silencio reinó en la mansión. Los recuerdos se quedaron atrapados en fotografías viejas, y las preguntas sin respuesta se convirtieron en susurros lejanos. Entonces, un día común y corriente, la vida le presentó una sorpresa inesperada. Carla apareció como una recomendación confiable para cuidar a su nieto. Nadie imaginaba que detrás de esa joven niñera se escondía un pasado que cambiaría todo. Desde el primer momento, Carla mostró un cariño natural hacia el niño, y su presencia llenó la casa con una calidez que hacía mucho no se sentía. Don Alejandro, sin embargo, no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y cautela. Algo en Carla lo inquietaba, como si una sombra del pasado estuviera susurrándole al oído. Intentaba ignorar esa sensación, pero cada día que pasaba, la impresión se hacía más fuerte. Había detalles en su forma de hablar, en sus gestos, que despertaban recuerdos dormidos en su memoria. Carla también parecía guardar secretos. No hablaba mucho de su pasado, y cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas o evasivas. Pero había algo en su mirada que hablaba por ella. Una tristeza profunda, una historia que aún no estaba lista para contar. Don Alejandro sentía que, de alguna manera, ella también llevaba consigo un dolor parecido al suyo. Una tarde, mientras observaba a Carla jugar con el niño en el jardín, don Alejandro vio el collar que llevaba al cuello. Era sencillo, pero el diseño le resultó familiar al instante. Recordó cómo ese mismo collar había adornado el cuello de su hija cuando era niña. Su corazón se aceleró, y una oleada de emociones lo invadió. ¿Podría ser que Carla fuera su hija perdida? Esa noche, la inquietud no lo dejó dormir. Se preguntaba si debía hablar con ella directamente o esperar a tener más pruebas. Decidió observarla más de cerca, buscar pistas en sus palabras, en sus recuerdos, en sus gestos. Cada día se convirtió en una investigación silenciosa, una búsqueda renovada llena de esperanza y miedo. Mientras tanto, Carla comenzaba a sentirse parte de esa familia, aunque todavía guardaba sus distancias. Amaba al niño como si fuera suyo, y en el fondo, sentía que estaba en el lugar al que siempre había pertenecido, aunque no sabía cómo explicarlo. La casa, con sus pasillos amplios y sus habitaciones llenas de historia, le parecía familiar y extraña al mismo tiempo. Un día, don Alejandro encontró una vieja carta entre las cosas de Carla. La carta no tenía fecha, pero las palabras que contenía despertaron algo en él. Hablaba de una niña separada de su familia para protegerla, de un dolor silencioso y un anhelo por regresar a casa. La emoción lo golpeó con fuerza, y la esperanza comenzó a transformarse en certeza. Sin embargo, también había miedo. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si la verdad fuera demasiado dolorosa para enfrentarla? Don Alejandro comprendió que debía ser fuerte, que antes de revelar lo que sentía, necesitaba estar seguro. Pero esa certeza parecía cada vez más cercana,
como una luz que se asomaba al final del túnel. La vida, que a veces juega con el destino de maneras inesperadas, le estaba preparando un encuentro que cambiaría todo. La joven niñera, que había llegado sin hacer ruido, era la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevaba 20 años sin resolverse. Don Alejandro sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad, pero aún no sabía cómo sería ese encuentro. Lo único que tenía claro era que su corazón ya no podía ignorar lo que sentía. La esperanza había renacido con fuerza, y con ella, la posibilidad de un reencuentro que parecía imposible. Ahora, solo quedaba esperar y prepararse para el momento en que el pasado y el presente se encontraran cara a cara. Carla había llegado a la mansión de don Alejandro con la intención de trabajar solo como niñera, sin imaginar que aquel lugar guardaba secretos que cambiarían su vida para siempre. Desde el primer día, mostró una ternura especial al cuidar al niño, y su sonrisa parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de la casa. Pero en el fondo, ella también sentía una mezcla de emociones que no podía explicar. Algo en esa mansión, en ese hombre que la contrató, le resultaba familiar. Don Alejandro no podía dejar de observarla. Había algo en sus gestos, en la manera en que hablaba, que despertaba en él recuerdos muy lejanos. Cada vez que Carla se acercaba a él con una pregunta sobre el niño, sentía que sus ojos escondían una historia que aún no estaba lista para contar. Sin embargo, esa conexión silenciosa crecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras el sol caía suavemente sobre el jardín, Carla jugaba con el niño cuando don Alejandro notó nuevamente el collar que ella llevaba siempre consigo. No era un accesorio cualquiera, era un objeto lleno de significado, con un diseño antiguo que él recordaba muy bien. Su corazón se aceleró. No podía creer que aquel detalle fuera tan importante, pero al mismo tiempo, no sabía qué hacer con esa información. Carla, por su parte, llevaba ese collar como un amuleto, un recuerdo de un pasado que aún intentaba comprender. Había pasado años buscando respuestas sobre su origen, su familia, y aunque no sabía quién era realmente, sentía que ese lugar y esas personas tenían alguna conexión con su historia. La mansión, con sus grandes habitaciones y sus secretos, le parecía extraña y acogedora a la vez. Don Alejandro comenzó a prestar más atención a cada palabra que Carla pronunciaba. Descubrió que mencionaba detalles que solo alguien cercano a su familia podría conocer. Nombres, fechas, lugares que nunca había compartido con nadie. Era como si ella llevara en su memoria fragmentos de un pasado que él creía perdido para siempre. Esa sensación lo confundía y lo llenaba de esperanza a la vez. Una noche, mientras revisaba algunos documentos antiguos en su despacho, don Alejandro encontró una fotografía olvidada. En ella aparecía una niña con un collar muy parecido al que llevaba Carla. La imagen le provocó un golpe fuerte en el pecho, como si el tiempo hubiera retrocedido. No podía negar que esa niña tenía la misma mirada triste y los mismos ojos profundos que su hija desaparecida. Decidió que era momento de acercarse a Carla con más confianza, aunque el miedo a equivocarse lo paralizaba. Quería entender quién era realmente esa joven que había entrado en su vida sin hacer ruido, y que ahora se había convertido en el centro de sus pensamientos. Sentía que la verdad estaba cerca, pero también temía el impacto que podría tener en ambos. Carla, por su parte, comenzaba a sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aunque no entendía del todo por qué, la presencia de don Alejandro le generaba una mezcla de miedo y esperanza. Había guardado secretos durante mucho tiempo, y ahora sentía que había llegado el momento de enfrentarlos, aunque no sabía cómo hacerlo. La relación entre ambos empezó a profundizarse, con momentos de silencio llenos de preguntas no formuladas y miradas cargadas de significado. El niño, ajeno a todo, disfrutaba de la tranquilidad que Carla le ofrecía, sin saber que ella estaba mucho más ligada a esa familia de lo que cualquiera podría imaginar.
Don Alejandro decidió buscar pruebas que confirmaran sus sospechas antes de hacer cualquier pregunta directa. Cada día que pasaba, su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo, mientras observaba a Carla con una mezcla de amor y cautela. Sabía que si esa joven era su hija, entonces todo lo que había perdido durante 20 años estaba a punto de regresar. En ese momento, ambos caminaban por caminos paralelos, cada uno con sus propios temores y deseos, pero unidos por un lazo invisible que el tiempo no había logrado romper. La mansión silenciosa empezaba a llenarse de una tensión dulce y amarga, una mezcla de incertidumbre y expectativas que solo el destino podía desatar. Don Alejandro se preparaba para enfrentar la verdad, mientras Carla se preparaba para contarla. El reencuentro que ambos temían y anhelaban estaba más cerca de lo que podían imaginar. Y aunque ninguno sabía cómo sería ese momento, ambos sentían en lo más profundo de sus corazones que sus vidas ya no serían las mismas. Don Alejandro no podía quitarse de la mente ese collar que Carla llevaba siempre. Era como un símbolo silencioso, un puente entre el pasado y el presente que lo obligaba a enfrentarse a sus propios recuerdos. Cada vez que lo veía, sentía que la distancia de 20 años se acortaba, y con ella, la posibilidad de una verdad que había esperado durante tanto tiempo. Una tarde, decidió acercarse a Carla con una excusa cualquiera. Le preguntó sobre su infancia, intentando captar detalles sin levantar sospechas. Carla, con una sonrisa tímida, habló de un hogar pequeño, de una familia que perdió cuando era muy joven, pero sus palabras eran vagas, como si temiera revelar demasiado. Sin embargo, entre líneas, don Alejandro percibió un dolor profundo que resonaba con el suyo. La noche cayó en la mansión, y mientras todos dormían, don Alejandro revisó una vez más los documentos que guardaba en su despacho. Entre ellos se encontró una carta vieja que su esposa había escrito hacía años, una carta que nunca llegó a enviar. En ella describía a su hija, mencionaba el collar que siempre llevaba puesto y expresaba su esperanza de que algún día regresara a casa. La emoción lo embargó, y supo que debía seguir adelante, aunque el miedo aún lo paralizara. Al día siguiente, Carla encontró un momento para estar sola y revisó un cajón viejo en la cocina donde guardaba algunas pertenencias. Allí encontró una foto amarillenta de una niña con un collar idéntico al suyo. La imagen la llenó de recuerdos y lágrimas. Sentía que finalmente estaba conectando las piezas de su historia, aunque no sabía qué hacer con esa verdad creciente. Mientras tanto, don Alejandro empezó a notar pequeños detalles que confirmaban sus sospechas. Carla sabía cosas que nadie debería saber. Recordaba nombres que solo su familia conocía, y su forma de actuar era tan natural que no parecía fingir. Pero aún había algo que no lograba comprender del todo. ¿Por qué Carla había esperado tanto tiempo para regresar? La tensión crecía con cada encuentro. Don Alejandro se debatía entre el deseo de abrazarla y el miedo de perderla otra vez. Por su parte, Carla luchaba con sus propias emociones, con el temor de enfrentar un pasado que le había sido arrebatado y con la esperanza de finalmente encontrar un hogar. Un día, mientras jugaban con el niño en el salón, Carla le contó una historia que dejó a don Alejandro sin palabras. Habló de cómo la habían separado de su familia cuando era niña para protegerla de peligros que él desconocía, y de cómo había vivido años buscando respuestas. Sus palabras fueron un susurro lleno de tristeza y valentía, y en ese momento, la verdad parecía estar a punto de estallar. Don Alejandro la miró con lágrimas en los ojos y comprendió que el momento había llegado. Tenía que dejar atrás el miedo y abrir su corazón. No podía perder más tiempo. La familia que había soñado durante 2 décadas estaba frente a él, y era hora de enfrentar la realidad con valor. Esa noche, en la soledad de su despacho, don Alejandro escribió una carta para Carla. No era una carta cualquiera, sino una confesión de amor, esperanza y perdón.
Una carta que esperaba que ella entendiera como el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Al día siguiente, con el corazón latiendo fuerte, le entregó la carta a Carla. Ella la leyó en silencio, con lágrimas que corrían por sus mejillas. La emoción llenó la habitación, y sin decir una palabra, se acercó a don Alejandro para abrazarlo con fuerza. En ese abrazo, se sellaron años de dolor, incertidumbre y espera. La verdad había roto el silencio del tiempo, y con ella, una nueva historia comenzaba a escribirse. Don Alejandro y Carla sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, con la esperanza renovada y el amor que nunca se había perdido. La mansión, antes fría y silenciosa, empezaba a llenarse de vida y promesas. Un futuro incierto pero lleno de posibilidades los esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, don Alejandro sintió que todo podía estar bien. La revelación entre don Alejandro y Carla abrió una puerta que nadie sabía cuándo se abriría, pero con ella también llegaron las dudas y las preguntas sin respuesta. A pesar del abrazo que selló su reencuentro, ambos sabían que el camino por delante sería largo y complicado. Carla, por primera vez, se permitió abrir su corazón. Contó detalles de su infancia que hasta entonces había guardado con recelo. Habló de un hogar roto, de personas que la cuidaron pero que nunca reemplazaron el vacío que sentía. Confesó que siempre había llevado el collar como un recuerdo de su verdadera familia, y que cada día esperaba, sin saber cómo, volver a encontrarlos. Don Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra sanaba una parte de la herida que llevaba tanto tiempo abierta. Sin embargo, también sabía que la vida no les iba a facilitar las cosas. Había años de distancia, de rencores, y sobre todo, de silencios que ahora tenían que enfrentar. Uno de los mayores desafíos era la reacción de la familia, especialmente de su esposa, quien había tenido que vivir con la pérdida y la incertidumbre durante tantos años. Cuando ella supo la verdad, la mezcla de alegría y dolor fue inmensa. A pesar de las dudas iniciales, decidió apoyar a don Alejandro y a Carla, y juntas comenzaron a reconstruir lo que la vida les había arrebatado. Pero no todo fue sencillo. Carla tenía que adaptarse a un mundo que le era desconocido, rodeada de lujos y costumbres que nunca había vivido. A veces se sentía fuera de lugar, como una extraña en su propia historia. Además, debía enfrentar su propio miedo a ser rechazada, a no encajar en la familia que ahora la reclamaba. Don Alejandro, por su parte, luchaba contra sus propios sentimientos de culpa. Se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas de otra manera, si hubiera estado más atento, si hubiera podido proteger a su hija cuando más lo necesitaba. Pero sabía que debía dejar el pasado atrás y centrarse en el presente. Juntos, comenzaron a crear nuevos recuerdos. Carla aprendió a cuidar no solo del niño, sino también del corazón de su padre. Compartían conversaciones, risas y a veces lágrimas, pero siempre con la certeza de que estaban reconstruyendo un vínculo que parecía imposible. La niñera que había llegado por casualidad se convirtió en la hija que don Alejandro nunca dejó de buscar. Y aunque había heridas que tomarían tiempo sanar, la esperanza y el amor comenzaron a llenar cada rincón de la mansión. Con cada día que pasaba, Carla se sentía más segura y aceptada. Entendió que el pasado, aunque doloroso, no definía su futuro. La familia estaba dispuesta a darle todo el apoyo que necesitaba para sanar y crecer. Mientras tanto, el niño, ajeno a toda la complejidad de la situación, disfrutaba de la presencia de Carla y la atención de su abuelo. Su inocencia y alegría fueron el motor que impulsó a todos a seguir adelante, recordándoles que el amor podía superar cualquier obstáculo. El reencuentro de don Alejandro y Carla no solo fue la culminación de una búsqueda, sino el comienzo de una nueva etapa llena de retos, aprendizajes y oportunidades. La vida les había dado una segunda oportunidad para estar juntos,
y ninguno estaba dispuesto a dejarla escapar. Con el tiempo, la mansión se transformó en un verdadero hogar, donde el pasado y el presente se unían para construir un futuro lleno de esperanza. La historia de un millonario y su hija perdida se convirtió en un ejemplo de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la perseverancia pueden vencer. Y así, entre risas, lágrimas y abrazos, don Alejandro y Carla comenzaron a escribir juntos el capítulo más importante de sus vidas. El tiempo parecía transcurrir de manera diferente en la mansión después del reencuentro. Don Alejandro y Carla comenzaban a construir un vínculo que, aunque nuevo, estaba lleno de la fuerza que solo el amor verdadero puede dar. Sin embargo, no todo era fácil ni sencillo, porque en medio de la felicidad, los fantasmas del pasado seguían rondando. Carla sentía la presión de adaptarse a una vida que nunca imaginó. Los lujos, las costumbres, las expectativas de una familia millonaria, y sobre todo, el miedo a no ser aceptada del todo, la hacían dudar. A veces, se encerraba en sus pensamientos, recordando los años en que luchó sola por sobrevivir y buscar su identidad. Tenía miedo de no estar a la altura, de no merecer ese lugar que ahora parecía reclamar. Don Alejandro, por su parte, intentaba ser el padre que nunca pudo ser. Quería demostrarle a Carla que estaba allí, dispuesto a reparar los errores del pasado. Pero también sentía su propia vulnerabilidad. Durante 20 años había vivido con un vacío tan profundo que ahora debía aprender a llenarlo con la presencia de su hija. A veces, la emoción lo sobrepasaba, y en silencio, lloraba pensando en el tiempo perdido. La esposa de don Alejandro se convirtió en un pilar fundamental. Ella misma había vivido un duelo silencioso, pero ahora decidió abrir su corazón y aceptar a Carla como parte de la familia. Juntas, madre e hija comenzaron a crear nuevos recuerdos, con risas, charlas y momentos de complicidad que sanaban heridas invisibles. Pero el destino no tardó en poner a prueba esa nueva felicidad. Un antiguo conocido de Carla apareció en la ciudad, alguien del pasado que conocía su historia y que no dudó en buscarla. Su presencia generó una mezcla de miedo y tensión en Carla, que temía que su secreto más oscuro saliera a la luz. Don Alejandro, al enterarse, decidió proteger a su hija a toda costa. Comprendió que la vida no solo les había dado una segunda oportunidad, sino también la responsabilidad de enfrentar juntos los desafíos que vinieran. No permitiría que nadie ni nada dañara a la familia que estaba formando. Mientras tanto, Carla luchaba con sus propios demonios. La aparición de esa persona le recordó los momentos más difíciles de su vida, y le hizo dudar si realmente podía confiar en el futuro que estaba construyendo. Pero sabía que no podía volver atrás. Tenía que ser fuerte por ella misma y por la familia que la esperaba. El niño, que disfrutaba cada instante con su niñera, comenzó a notar la tensión. Con su inocencia, intentaba alegrar el ambiente con juegos y risas, recordándoles que la vida también está hecha de momentos simples y felices. Don Alejandro decidió que era momento de hablar con Carla sobre su pasado, no para juzgarla, sino para entenderla y apoyarla. En una noche tranquila, sentados en el jardín bajo las estrellas, compartieron historias, miedos y esperanzas. Ese diálogo sincero fortaleció aún más su vínculo y les permitió mirar hacia adelante con más confianza. Con el tiempo, la amenaza del pasado comenzó a desvanecerse, gracias a la unidad y al amor que los sostenía. Carla entendió que no estaba sola, que tenía una familia que la amaba y protegía, y que juntos podían superar cualquier obstáculo. La mansión volvió a llenarse de alegría y paz, aunque siempre con la memoria viva de los momentos difíciles que les enseñaron a valorar cada instante. Don Alejandro y Carla sabían que el camino no sería perfecto, pero estaban dispuestos a recorrerlo con valentía y esperanza. La historia del millonario y su hija perdida se convirtió en un testimonio de resiliencia, de que, a pesar del dolor y la distancia,
El amor verdadero puede sanar las heridas más profundas. Y así, con cada día que pasaba, esa familia reconstruida demostraba que el destino, por más cruel que parezca, siempre ofrece segundas oportunidades. La tranquilidad que poco a poco se instalaba en la mansión comenzó a verse amenazada por nuevas dudas que surgían en el corazón de Carla. A pesar del amor que don Alejandro y su familia le ofrecían, ella sentía que todavía había sombras que no podía entender, preguntas que parecían flotar en el aire sin respuestas claras. ¿Por qué nadie le había contado la verdad antes? ¿Qué motivos había detrás de su abandono? Una tarde, mientras ayudaba en la biblioteca de la mansión, Carla encontró un viejo diario con la letra de su madre biológica. Sin pensarlo dos veces, comenzó a leerlo, sintiendo como cada página la acercaba más a la mujer que la había dado a luz y a las circunstancias que habían cambiado su destino para siempre. Las páginas revelaban secretos familiares, decisiones difíciles y sacrificios que nadie había imaginado. Su madre, atrapada en una situación peligrosa, había tomado la dolorosa decisión de separarse de Carla para protegerla. Eso explicaba el misterio del collar y por qué ella había sido enviada lejos, a vivir con otra familia. La verdad la golpeó con fuerza, pero también le dio una nueva perspectiva. El amor de su madre había sido tan grande como su ausencia. Don Alejandro, al saber que Carla estaba leyendo el diario, decidió acompañarla en ese viaje emocional. Juntos revisaron las cartas y documentos que aún guardaban en la mansión, reconstruyendo poco a poco la historia que el tiempo había escondido. Cada nuevo detalle les daba fuerzas para seguir adelante y sanar las heridas que el pasado había dejado abiertas. Pero esa búsqueda no solo trajo claridad, sino también enemigos inesperados. Algunos familiares que no aceptaban el regreso de Carla comenzaron a poner obstáculos, intentando mantener el secreto enterrado y proteger su propia reputación. Las tensiones crecían, y la familia tuvo que unirse más que nunca para enfrentar las amenazas. Carla, con el apoyo de don Alejandro y su madre, decidió no dejarse vencer. Sabía que su historia era única y que merecía ser contada. Con valentía, empezó a defender su lugar en la familia, enfrentando con dignidad las críticas y los prejuicios. El niño que ella cuidaba se convirtió en un símbolo de la nueva vida que Carla estaba construyendo. Su alegría y ternura eran un recordatorio constante de que el amor podía superar cualquier barrera. En cada sonrisa, Carla encontraba la fuerza para seguir luchando. La mansión, que antes parecía un lugar frío y lleno de secretos, ahora vibraba con la energía de una familia que estaba aprendiendo a perdonar, a comprender y a amar sin condiciones. Don Alejandro sentía que su sueño de tener a su hija cerca finalmente se estaba haciendo realidad, y no había nada que pudiera detener esa felicidad. Carla también descubrió en ese proceso una fortaleza interior que no sabía que tenía. Había pasado de ser una niñera desconocida a ser la hija que todos esperaban, pero más importante aún, había encontrado su propia voz y su lugar en el mundo. Los días siguientes trajeron reconciliaciones, abrazos sinceros y promesas de un futuro mejor. La familia entendió que, aunque el camino había sido difícil, la verdad siempre sale a la luz y que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Don Alejandro y Carla aprendieron a valorar cada instante juntos, conscientes de que la vida les había regalado una segunda oportunidad. Y aunque el pasado seguía presente, ahora era un recuerdo que les fortalecía en lugar de separarlos. Así, en aquella mansión llena de historia y emociones, la familia comenzó a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, unión y amor verdadero. La niñera que llegó sin saber quién era, ahora era la hija que todos amaban y respetaban. La vida les mostraba que, aunque el destino puede ser cruel, también puede ser generoso, ofreciendo segundas oportunidades para quienes tienen el valor de enfrentarlo. Después de meses de incertidumbre, de lágrimas y de luchas internas,
Finalmente llegó el momento que todos esperaban con el corazón en la mano. La familia, reunida en el amplio salón de la mansión, estaba lista para enfrentar la verdad de una vez por todas, para cerrar ese ciclo de dolor y abrir uno nuevo lleno de esperanza y amor. Carla, ahora más fuerte y segura, miraba a don Alejandro con una mezcla de gratitud y cariño. Habían atravesado tormentas que parecían insuperables, pero juntos habían encontrado la luz en medio de la oscuridad. Sentía que por fin pertenecía a ese lugar, que la historia de abandono y búsqueda había terminado para dar paso a un futuro prometedor. Don Alejandro tomó la mano de su hija con ternura y le habló con voz firme pero llena de emoción. Le confesó que durante todos esos años había soñado con este momento, con tenerla cerca y poder compensar cada segundo perdido. Le pidió perdón por no haber estado antes y le prometió que nunca más la dejaría ir. Los ojos de Carla brillaron con lágrimas, y en ese instante comprendió que no importaba el pasado, sino el amor que ahora los unía. La familia entera se abrazó, sellando una unión que parecía irrompible. Fue un momento mágico, cargado de emociones, donde cada uno sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero la historia no terminó allí. Carla decidió compartir su experiencia con el mundo, para que nadie más sufriera en silencio como ella. Con el apoyo de don Alejandro, escribió un libro donde relató su vida, sus miedos y su camino hacia la verdad. El libro se convirtió en un éxito, inspirando a miles de personas que también buscaban respuestas y esperanza. La mansión se transformó en un símbolo de renacimiento. No solo era el hogar de una familia unida, sino también un refugio para aquellos que, como Carla, habían perdido su camino y buscaban amor y comprensión. Don Alejandro y su esposa abrieron las puertas a proyectos sociales que ayudaban a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Carla, por su parte, se convirtió en una figura pública que defendía los derechos de los más débiles. Su historia tocó corazones y cambió vidas, demostrando que el amor y la perseverancia pueden vencer cualquier adversidad. Su vínculo con don Alejandro y el niño que cuidaba se fortaleció día a día, formando una familia que nadie podría romper. A pesar de los desafíos, la felicidad se instaló en la mansión. Los recuerdos dolorosos se convirtieron en lecciones, y el presente en una oportunidad para construir un futuro mejor. Cada sonrisa, cada abrazo, cada instante juntos era una prueba de que el destino puede ser justo, cuando uno tiene el valor de enfrentarlo. La niñera que llegó sin saber que era la hija perdida de un millonario se convirtió en la protagonista de una historia que trascendió el tiempo. Su vida fue un testimonio de que, aunque el camino sea difícil y lleno de obstáculos, nunca es tarde para encontrar el amor y la verdad. Don Alejandro y Carla aprendieron que la familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con el corazón y la voluntad de estar presentes. Su historia quedó grabada en la memoria de quienes la conocieron, recordándonos que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Y así, con el alma en paz y la mirada puesta en el futuro, la familia comenzó un nuevo capítulo, lleno de sueños, amor y promesas cumplidas. Porque, al final, el verdadero tesoro no está en la riqueza ni en los bienes materiales, sino en el amor que nos une y nos da fuerza para seguir adelante.